todavía hay hombres y mujeres que creen que el matrimonio es una bendición. Y entonces, desde ahí nosotros queremos partir para tener un tiempo de reflexiones para un matrimonio estable. Y es lo que queremos compartir con ustedes en este tiempo. Vamos a estarles dando algunos puntos que sería muy bueno que usted anotara, porque yo sé que ustedes tienen muy buena memoria, pero a veces la memoria falla. Y sería muy bueno anotar estas, desde ayer, ¿verdad? El pastor Miquel nos daba algunos puntos importantes en cuanto al cuidado de nuestra familia. Pero, mire, hay jóvenes, mi consejo en esta hora es que también tomen nota. Porque no hay mal consejo y no hay un consejo de más, tanto para los casados como para los no casados. Esto también les va a servir a los solteros, a los jóvenes. Así que vamos a tener un tiempo muy especial en esta ocasión. ¿Amén? Así que este es un tiempo para todos, aunque ustedes sean adolescentes jóvenes y estén ya igual algunos abuelos. Bueno, es para todos. ¿Por qué? Porque pues, los jóvenes pues, van para allá. ¿Amén? Aunque no digan amén. Van para allá en unos años más. Bueno, sus papás van a decir unos 20 años más, pero en unos añitos más a lo mejor van para allá y van a tener un matrimonio. Y no hay mejor consejo que el que se da antes, no durante la tormenta o durante el evento, sino antes. Y también, si ustedes ya abuelo, pues usted tiene la oportunidad de aconsejar, de dar un buen consejo. Por eso esta conferencia que queremos compartir esta hora, se trata de reflexionar sobre la base bíblica, sobre lo que Dios dice. Porque, como decía mi esposa, este mundo, este es el tiempo donde hay muchas voces y todos pretenden tener la razón y pretenden dirigirnos hacia dónde hacer, dónde creer. Pero nosotros tenemos una fe, una base firme que no se mueve, no pasa de moda, permanece para siempre, y la palabra de Dios para nosotros es el sustento, es la base, y por eso estas reflexiones tienen la base desde el principio bíblico. La primera reflexión que les queremos compartir esta noche tiene que ver con la base matrimonial, y que está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis. La reflexión número 1 tiene que ver con las columnas de la unión matrimonial, que es Génesis 2:24. Dice la palabra de Dios. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Una vez más lo decimos todos? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Este es el principio, este es Génesis, el libro de los principios. Y entonces, también es el principio del matrimonio, es el principio de la familia. Y en el principio, Dios estableció este texto para Adán y Eva, de alguna manera para una base, y creemos que hasta el día de hoy permanece y debe permanecer. Aquí hay tres bases, son columnas, es la base dividida en tres aspectos que tienen que ver. En primer lugar, dice el texto: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. El matrimonio siempre tiene que ver un dejar. Y esa es parte del matrimonio. A veces las bodas, ¿cuántos han ido a bodas? ¿Cuántos se acuerdan de su boda? Y hay bodas, bueno, casi todas las bodas, la mayoría de las bodas. En la apariencia es alegría, el gozo, la unión de un hombre y una mujer. Pero en el fondo hay como que cierto dolor, cierta tristeza. ¿Por qué? En el fondo no faltan
Sí, hay alegría, pero no falta la mamá del novio o de la novia que está triste. Ay, se me va a ir mi hijo. Ay, se me va a ir. O no falta la novia que está alegre y abrazando a todos, pero ay, voy a dejar a mis papás y qué van a hacer esto. Y entonces hay una gran alegría, hay alboroto, pero les digo, es la boda feliz triste. Porque en la raíz hay alegría, pero en el fondo hay cierto dolor, cierta tristeza, porque el principio del matrimonio es ese. No lo podemos cubrir ni lo podemos saltar. El principio del matrimonio es que el hombre y la mujer dejen, no abandonen, no tiene que ver con abandono, tiene que ver con la dependencia, con dejar de depender. Y ahora ya el matrimonio se convierte en una familia, por lo tanto este es un principio, dejar. Me acuerdo, hay una foto que para nosotros es icónica, es especial. Mi esposa fue la primera de la familia que se casó, todas sus hermanas la primera que se casó, y en mi caso yo fui el último que se casó. Y entonces mis papás estaban súper contentos porque pues, ya por fin me había casado, y los papás de ella pues no estaban tan contentos porque era la primera que se iba a casar y pues nunca habían tenido esa experiencia. Y entonces hay una foto donde estamos los dos y están mis suegros de este lado y están mis papás de este lado. Entonces de aquí para acá hay tristeza, los enseño conseguido, y de aquí para acá todos alegres, gozosos, contentos, pero es natural, es natural, porque el principio del matrimonio es dejar, tienes que dejar, y en el dejar hay tristeza, hay dolor, pero es parte de la madurez y del crecimiento como matrimonio. Si uno no aprende a dejar, entonces comenzamos mal. Y la vida matrimonial comienza a desestabilizarse porque el matrimonio es de dos personas y un tercer elemento que es Dios. Y ese tercer elemento no puede ser nadie más que Dios. Si lo quiere cubrir el suegro, la suegra o otras cosas, no va a funcionar. Tiene que ser Dios, ese tercer elemento. Y por eso este principio es importantísimo, dejar. Y luego viene el segundo aspecto, que es, se unirán, hay una unión, el matrimonio se trata de unirse. El matrimonio se trata de unirse. Y luego dice, y los dos serán una sola unidad e intimidad. Esos son los tres principios del matrimonio. Y que usted tiene que aprenderlo y tiene que estar consciente de eso. Tengo que dejar, tengo que unirme y tengo que hacer intimidad. Hoy se manejan una diversidad de matrimonios, que más adelante vamos a estar haciendo más específicos de eso. Pero el ideal de Dios para el matrimonio es el dejar, te unas con tu mujer y puedas tener una intimidad, no solamente física, sino también espiritual. Ahora, hermanos, la relación matrimonial comienza cuando un hombre y una mujer, de manera voluntaria e incondicional, tanto él con ella y ella con él, deciden unirse y separarse del vínculo, en este caso del seno de padre y madre. Y entonces, cuando eso sucede, está dándose evidencia de una madurez. Se está dando evidencia de madurez. Entonces, cuando esa decisión, como decía el pastor Miguel a su esposo, dejar, significa que entonces comienza una nueva relación de compromiso, de incondicionalidad, de una firme lealtad y fidelidad, para comenzar entonces a tener este tiempo conyugal. Y para tener un tiempo conyugal no solamente
una creación de la sociedad y tampoco es una imposición que la iglesia, en este caso los pastores, deseen hacer sobre las nuevas vidas, o en este caso las nuevas parejas que se están comprometiendo. No, en realidad este es un principio que viene desde Dios. Dios mismo formó al hombre y a la mujer con el propósito de que hubiese una separación de hogar, unión conyugal, y que en esa unión conyugal, a través de la intimidad, lo que es el aspecto sexual, hubiese la procreación. Entonces, si alguien nos pregunta por qué me están hablando si alguien pregunta por qué están hablando de esto, bueno, es que primero hay que entender que es algo que hay que reflexionar, que el matrimonio no es algo que me hayan impuesto, es un principio que Dios dejó para nuestro bien. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermanos? Dice la Biblia que Dios expresó, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, desde lo que Dios ve, Él empieza a formar y crear y dejar los principios que nos son de bendición, pero también principios que nos dan vida. Y el matrimonio es un principio de Dios que da vida. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Por eso todos los matrimonios aquí deben glorificar al Señor, porque ese principio es una realidad en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, este principio, como bien mencionaba mi esposo, es un principio que no solamente nos hace accionar en cuanto a una separación, una unión y un acto sexual, sino también que nos volvemos personas que vamos trascendiendo a través de un acto de obediencia a este principio, trascendemos a las nuevas generaciones. Si algo, hermanos, necesitamos, ahora me dirijo a los matrimonios de esta iglesia, si algo necesitamos los matrimonios cristianos, es dar evidencia de vivir consagradamente este principio y que esa evidencia sea visible a las nuevas generaciones. Porque una de las cosas que están argumentando las nuevas generaciones es que yo no me quiero comprometer ni me quiero casar porque no quiero repetir la misma historia que hubo en tal lugar, que hubo en fulano de tal. Y entonces eso está fomentando la desilusión de muchos jóvenes a no entrar a un estado matrimonial. Lamentablemente, hermanos, el término matrimonio para muchos ya es un término obsoleto. Ya no tiene ningún impacto en su vida, por muchas razones, como lo que acabo de mencionar, por lo que mencionamos en un comienzo sobre las presiones sociales, por lo que está pasando y que nos están llenando la cabeza de un humanismo muy aférrimo en cuanto a la gloria al hombre y no actuar bajo humildad, obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, si algo debemos de reflexionar en esta ocasión es que el matrimonio es un principio de vida. Y como es un principio de vida dado por Dios, me bendice. Aunque ustedes no digan amén. Pero estar casado y casada es una bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermanos casados? Una sonrisa, hermanos, no estén tan serios. Es una bendición, porque estamos acatando un principio que Dios dejó desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, quienes caminamos bajo sus principios, bajo sus preceptos, lo que va a suceder es que vamos a ser bendecidos por la mano de Dios. Quien camina obedeciendo los principios del Señor, hermano, puedo asegurarle que la mano del Señor le acompañará, le sustentará, le proveerá. La mano de Dios está con quienes obedecen sus mandamientos. Y el matrimonio es un principio de vida. Así que para los jóvenes y adolescentes, lo normal
lo que viene de Dios, el diseño por el cual estamos formados, o sea, estamos diseñados para el matrimonio. No es, el hombre no está diseñado ni la mujer está diseñado para estar solo o sola. No estamos diseñados para la soledad, estamos diseñados para el matrimonio. Tampoco estamos diseñados para tener perrijos ni perrijas. ¿Sí? No estamos diseñados para eso. Son cosas que el mundo de alguna manera ha querido colocar como normalizar. También esta generación ha querido postergar los compromisos, ¿sí? Postergar los compromisos, porque el matrimonio es un compromiso, es un pacto. Pero, y ha querido postergar, como decía mi esposa, ha querido postergar los compromisos, pero no estamos diseñados para postergar los compromisos, no estamos diseñados para la soledad. Aunque el mundo nos quiera vender la idea, y aunque en el Instagram se pueda ver muchas imágenes de mujeres y de hombres solteros con éxito y que aparentemente todo está bien, pero no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para la unión matrimonial. Estamos diseñados para tener corazón generacional. Si un hombre no reproduce, entonces algo no está bajo su diseño. El hombre y la mujer estamos para reproducir, para ser generacionales. Sí, cuesta tener hijos, bastante, mucho cansancio, mucho esfuerzo. Es todo un trabajo, como decíamos ayer, pero estamos diseñados para eso. Dios nos diseñó para el trabajo familiar, Dios nos diseñó para el matrimonio, y si has estado tratando de postergar, no lo postergues más, es una bendición de Dios. El mundo te va a predicar cosas diferentes porque el mundo siempre va con tal diseño, pero la iglesia siempre te vamos a estar diciendo que es bueno el matrimonio, aunque hay casos que citan lo negativo, pero nosotros podemos decir que es positivo porque viene de Dios, y lo que viene de Dios siempre bendice. Esa es la primera reflexión. ¿Dicen amén? La segunda reflexión está basada en una sola frase de Lucas 18:22, en lo que Jesús le dice a un joven rico. Este joven rico se presenta a Jesús y le dice: Jesús, pues yo hago esto, yo hago aquello, ¿qué más te puede faltar? Y entonces Jesús, para sorpresa de este joven, le dice: una cosa más, una sola cosa te falta. Y en esta frase me quiero o queremos poner esta reflexión. Dice 18:22 en esta primera frase. Jesús, oyendo esto, le dijo: ¿aún te falta una cosa? Y esta reflexión se llama: siempre se puede crecer. Aunque en el matrimonio podemos decir: ya llegué, ya me lo sé todo, ya tengo 10, 15, 20 años de matrimonio, ya no hay nada más que pueda hacer yo, que pueda sumar, no hay nada más que alguien me pueda aconsejar, ya llegué. Cuando vamos a la presencia de Cristo, cuando vamos a la presencia de Dios, siempre vamos a poder tener la oportunidad de crecer. Como Jesús le dijo a este joven: te falta una cosa más, te falta una cosa más. Y ante Dios siempre va a haber una oportunidad de crecer. Por eso es necesario que el matrimonio siempre se presente ante la presencia del Señor, siempre esté bajo la gracia de Jesucristo. Porque si no está bajo la gracia de Jesucristo, entonces nosotros podemos pensar: ya estamos, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que crecer, ya no podemos sumar más. Pero entonces cuando vamos a la presencia del Señor siempre hay algo más. Cuando vamos a la presencia de Cristo siempre hay algo más. Por eso el consejo, por eso la predicación es que cada matrimonio, como cada persona, siempre se presente ante Jesús. Que su Señor sea Jesucristo, que esté impregnado el matrimonio, la casa, de la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios siempre va a haber oportunidad de crecer, de desarrollar, de proyectar, de querer más. Por eso
en esta reflexión es: siempre se puede crecer. Hay algo más para tu matrimonio. Aunque ya tengas 10, aunque ya tengas 15, aunque ya tengas 20 años, Dios todavía puede hacer mucho más. Amén. Dios todavía puede hacer mucho más en tu hogar. Dios todavía puede hacer más en tu hogar. Dios puede hacer mucho más, pero hay que ir ante la presencia del Señor y darnos cuenta que realmente Dios quiere hacer todavía algo más en nosotros. También, hermanos, debemos entender que el crecimiento matrimonial siempre va acompañado de desafíos. Y lamentablemente se llega a un tiempo en el matrimonio donde el hecho de entrar a un desafío es como un rechazo hacia esa nueva invitación de un cambio. Porque ustedes van a entender que un cambio es crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Un cambio es crecimiento. Y crecimiento es un cambio. Y entonces cuando un matrimonio, por las diversas circunstancias y aún por el tiempo, oiga bien eso, llegan ante ellos un desafío, dicen allá en México, se apanican, se asustan. Y empiezan a ver argumentos como: es que siempre he sido así, es que yo ya no voy a cambiar, es que así me enseñaron a mí, es que en mi casa se hace de esa forma y así debe hacerse. Pero cuando la palabra del Señor viene y nos confronta, porque de alguna manera las escrituras rompen culturas. El que ustedes no digan amén. Porque Cristo es una cultura. El Evangelio de Cristo es una cultura. Y cuando la palabra del Señor viene y nos confronta, viene y nos confronta no para hacernos sentir huecos o personas que no pueden desarrollarse, sino que viene el desafío para hacernos crecer. La invitación de Cristo es: crece. Y una de las cosas que necesitamos crecer matrimonialmente hablando es en nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque yo entiendo que nadie tiene un carácter como miel. Hay de todo. Miren que él es del norte y yo soy del sur. Los del norte hablan así recio y dice que también los del sur, pero oiga, son culturas. Pero cuando le cuento eso porque nos sucedió, nosotros pues somos de diferentes culturas. Cuando nos casamos el primer año, no voy a decir que fue difícil, pero sí fue desafiante, porque era entrar a conocer una cultura distinta. Fíjense, y estando en México, una cultura diferente y una cultura distinta a la mía. Y entonces había momentos en que sí había cierta confrontación y había momentos en que decíamos: no, es que no logramos entendernos. Pero cuando fuimos a la palabra del Señor, cosa que estábamos solos en Cerro Azul, Veracruz, ahí nos llevó el Señor a pastorear una iglesia, y nosotros estábamos en los primeros días, meses de casados, pero en ese tiempo Dios empezó a hablarnos acerca de nuestro carácter, hermano. Y una de las cosas que viene el Señor a hacer con nosotros es ayudarnos a mejorar en nuestra relación matrimonial. Si algo hemos hecho mal, es que hemos omitido a Dios en cuanto a nuestro crecimiento. Porque verdaderamente hay mucha gente que está creciendo, ¿y sabe cómo lo está haciendo? Intelectualmente, económicamente, materialmente. Es más, están creciendo aún en cuanto a su propia educación, refinamiento, y eso no es malo, pero sinceramente lo que Dios busca en nosotros como matrimonio es que nosotros podamos crecer dando evidencia ahora en nuestro carácter de que Cristo mora en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ayer me gustaba algo que el pastor Miquel decía, porque él decía, una cosa es estar aquí en el altar adorando al Señor y dando evidencia de nuestra fe,
mora en nosotros, dice. Entonces, el matrimonio tiene un desafío grande. Y el desafío es que en cada proceso, en cada etapa de la vida, Dios nos invita y nos desafía a crecer en nuestro carácter, a ser pacientes, a ser comunicadores. Ay, porque eso de comunicarse, ¿cómo le batallamos? ¿No son, no, hermanos? Dicen que las mujeres hablamos más de 20,000 palabras en el día, mientras que los hombres hablan 2,000 palabras en el día. Imagínense. Y una de las cosas que creo yo es la falta de comunicación, porque a veces damos por sentado las cosas y sinceramente eso no nos ayuda a crecer. Eso no ayuda a poder entrar a otra dimensión. Y necesitamos hablar. Jesús mismo habló. Dios mismo se reveló a nosotros a través de su misma palabra. Dios sigue hablando hoy y nos ayuda y nos impulsa a crecer. Pero Dios ahora va a nosotros como matrimonio y nos dice: quiero hacerte crecer, pero el desafío te lo pongo frente a ti. Como matrimonio, aprende a comunicarte. Y comunicar no es gritar, es hablar, es tomarse un tiempo. Crecer no significa que uno tenga que empezar, no. Empiece usted. No, es que él tiene que empezar porque él es la cabeza del hogar. No, empiece usted. Empiece usted. O que usted diga: no, pues es que ella es la mera y ella que empiece. No, empiece usted, varón. El asunto es que ante todos los desafíos que la vida nos presente, necesitamos crecer. Y necesitamos hacer, hermanos, que en la comunicación pueda haber elementos que nos ayuden a ser mejores. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No es nada más de hablar por hablar. Es sentarse y decir: oye, en esto estamos mal. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si yo hago, tú haces? Y empieza a ver una dinámica de dar y de recibir y de llegar a un acuerdo. Crecer, no solamente en el carácter, no solamente en la comunicación, sino también crecer en la fe. Y cuando hablamos crecer en la fe, tiene que haber tiene que ver con afianzarse más en Jesucristo. Que usted como matrimonio dé evidencia en su vida de que verdaderamente ama a Cristo. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Que el término cristiano le quede bien a usted. Que no solamente sea cristiano de domingo, sino que sea cristiano saliendo de este lugar y en el trabajo, en la escuela, en la calle, que cuando levanten el dedo, si es que hay que levantar el dedo, apunten hacia nosotros y digan: ahí va un hombre de Dios, ahí va una mujer de Dios. Qué lindo es eso. Pero hermanos, la dinámica es crecer. Por eso Jesús le dijo a este joven: solo te hace falta una cosa, porque muchos aquí me van a decir como lo que dijo este muchacho: soy rico, tengo casa, tengo carro, tengo todo para vivir. Pero Cristo viene y le dice: no, te falta algo más. Y Cristo siempre nos desafía con esa frase: te falta más, te falta más. Porque a veces nos sentimos como dicen en Guatemala, cabales. Nos sentimos completos. Nos sentimos como ya no necesito crecer, este es mi tope. Y viene Cristo con su palabra, o Cristo mismo a través de las circunstancias nos hace ver que nos hace falta mucho. ¿Y sabe qué, hermano? En el matrimonio uno nunca deja de aprender. Nunca. Tuve la bendición de contar con el testimonio y la vida matrimonial de mis suegros, 50 años de casados. Y tengo la bendición de contar con el ejemplo y el testimonio matrimonial de mis padres, que acaban de cumplir 45 años de casados. Y ambos matrimonios dan evidencia de que nunca dejan de aprender. Un día mi madre me dijo: Janet, tu padre y yo no somos perfectos y no esperamos serlos, pero si algo tu padre y yo queremos dejarle a ustedes como legado, es que
que no somos perfectos, estamos siempre agradando al Señor, aún que nos duela. Y eso se me ha quedado muy grabado en mi corazón y en mi mente, porque el hecho de decir que quieren agradar a Dios me hace pensar que están creciendo. Y mientras tengan vida, ellos seguirán creciendo, porque eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. Nos hace crecer. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que díganle que está a su lado, hermana, crece. Y díganle eso, díganle, crezcamos, hermano. Crezcamos. Gloria a Dios. Avanzamos a la tercera reflexión. Y esta tercera reflexión es por el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo apoya la individualidad, el ego, el pensar en el yo, primero yo, siempre yo y después yo. Y eso es el espíritu de este mundo, hacer de un hombre o de una mujer un ser individualista, donde nos hace pensar que no necesitamos de nada y no necesitamos de nadie. Y en la Biblia encontramos el consejo bíblico donde a los jóvenes se les dice que se abstengan de toda relación sexual. Y luego encontramos también el consejo bíblico que dice a los matrimonios que no se abstengan solo por un caso de una situación espiritual, de un ayuno o espiritual, pero que no se abstengan sexualmente. En otras palabras, esta reflexión tiene que ver con los desafíos de la intimidad. O sea, el mundo nos está bombardeando con idea de que yo puedo ser, yo quiero ser, yo esto, y no necesito. Y entonces el espíritu de este mundo me quiere ir separando. Y aunque algunos han logrado matrimonios visibles, aparentes, pero su estilo de vida, su forma de avanzar son individualistas. ¿Sí? En fiestas, bodas están juntos, en la casa comparten una casa, pero en la misma casa cada quien tiene su agenda, ¿sí? Y no proyectan, no miran, no tienen una visión hacia un mismo lado, no caminan hacia un mismo lado, porque el espíritu de este mundo nos quiere individualistas. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas sabe que solos somos vulnerables. La soledad te hace vulnerable ante la tentación, ante la depresión, ante las situaciones críticas de la vida, nos hace vulnerables, pero cuando estamos juntos, entonces estamos preparados. Dos pueden enfrentar una situación. Por eso el espíritu de este mundo nos quiere separar, nos quiere ir proyectando hombres y mujeres individualistas, pero el anhelo de Dios es que cada día podamos unirnos más. Cuando somos jóvenes, la tentación consiste en querer brincar etapas. Cuando somos jóvenes, la tentación consiste en querer brincar las etapas, en querer unirnos antes de un matrimonio, unirnos sexualmente antes de un matrimonio. Y esa es la tentación. Y la tentación en la juventud, antes del matrimonio, es querer estar juntos. Y entonces a veces se rompen reglas, se rompen etapas, y las reglas que los papás dicen a veces se rompen. ¿Por qué? Porque la tentación es estar juntos todo el día, juntos. Y uno pensaría que eso va a ser ya toda la vida. Pero cuando usted llega al altar y ahí está el ministro a punto de darle la bendición y hasta que la muerte los separe, ahí cambia la tentación. Ahí inmediatamente cambia la tentación. Ahora la tentación, el enemigo no va a hacer todo su esfuerzo para unirte, sino que ahora él va a hacer todo su esfuerzo para que estés separado.
Y es una cosa sorprendente, porque nosotros lo hemos experimentado y hemos visto muchos ejemplos de noviazgos, de cómo en su etapa de noviazgo se batalló con ellos, porque todo el día querían estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo el día juntos y hacían hasta negocios juntos, y aunque se les aconsejaba, esa era su tentación, andar juntos todo el día. Pero una vez que se les dio la bendición, y tu esposa, pues por ahí, quién sabe dónde está. Y tu esposo, no le he visto todo el día. Pero en el noviazgo andaban juntos todo el día. Ahora de esposos, ¿qué pasó? Es que el enemigo trabaja diferente. Para el soltero, le invita a que rompa reglas, lo invita a que brinque etapas, pero para el casado, solo es mejor. Y entonces, ese es el desafío. Como cristianos no podemos obedecer al espíritu de este mundo. Como cristianos tenemos que hacer el esfuerzo de ir creciendo, de ir desarrollando siempre este espíritu de unidad que Dios desea para el matrimonio. Hermanos, qué paradoja, ¿verdad? Nos han presentado, porque pareciese que no, pero sí es una realidad. Y esta realidad no solamente alcanzaba al mundo, sino que también a la iglesia. Y tristemente lo digo, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, es que hemos encontrado que en los últimos años el índice de divorcios dentro de la comunidad cristiana ha aumentado. Y digo tristemente porque esto no debería ser así. No debería ser así, porque nosotros tenemos la palabra del Señor, que es nuestra regla, nuestra norma de fe y conducta, que la que nos dirige, la que nos anima, la que nos instruye, la que nos confronta, la que nos sustenta. Pero lamentablemente en esta reflexión de los desafíos de la intimidad, es que muchos han decidido no esforzarse. Esa es la palabra. Entre menos esfuerzo yo tenga que realizar por algo o por alguien, es mejor. Y por lo tanto, el hecho de hablar de compromiso para algunos no es una palabra que esté presente en su vida. El compromiso tiene que ver con fidelidad, con honra, con respeto, con amor, lealtad. Ese es el compromiso, tanto en el noviazgo como en el matrimonio. Y nos duele saber que dentro de la misma comunidad cristiana esto ha estado sucediendo y se ha vuelto como algo que se puede adquirir como un par de zapatos donde me lo puse una vez pero ya no me gusta, lo tiro y vuelvo a comprarme otro, y eso se ha vuelto ya un asunto de desechar, como platos de unicel que se hicieron para desecharse, y piensan que el matrimonio es así, pero lamentablemente sucede en corazones que no entendieron el nivel de compromiso y de esfuerzo que requiere esto de honrar a Dios y de honrar en este caso a su cónyuge. Para los jóvenes, la tentación siempre va a ser entrar a una dimensión de pecado como es la fornicación, y que el diablo de manera tan sutil va metiendo, infiltrando en la idea. Por eso Pablo, cuando le habla a los jóvenes, le dicen: es mejor que te cases a que te estés quemando, porque Pablo estaba viendo los peligros, hablando sexualmente, en los que entra un joven y una señorita. Pero luego Pablo mismo le habla a una comunidad de cristianos, de creyentes, acerca de la buena relación que debía existir entre el matrimonio, porque había una ajenación entre ellos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el asunto de la integridad moral, el asunto de la integridad física, por decirlo así, se ha vuelto algo sin valor. Y hoy nosotros necesitamos volver al principio. ¿Cuántos dicen amén conmigo, hermanos? Que si un joven o una señorita quiere entrar en un asunto sexual,
entonces decir, pues vamos a casarnos. ¿Cuántos jóvenes dicen amén, hermanos? Sangre de Cristo. Que en vez de estarte quemando por un deseo sexual, es cuidar, honrar. Pero una vez que entras al estado matrimonial, dice Pablo, en cuanto al asunto sexual, no se estén negando. No se nieguen. A menos, dice Pablo, a menos que haya un asunto de acuerdo mutuo. Y ese acuerdo tenía que ver con un aspecto espiritual, que era la oración. Pero también se puede añadir uno más, que es la de salud. Esos son los únicos elementos en donde Pablo dice, absténganse cuando sea un asunto espiritual o cuando sea un asunto físico. Pero en todo lo demás, no se niegue. Y yo me he encontrado con muchas mujeres que de manera, no sé, ignorante tal vez, me han venido a decir, hermana, pues yo de castigo le negué a mi esposo una noche de pasión. Lo castigué un año. Pobrecito. No anda hambriado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que esa es la manera en que yo voy a corregir a una persona. Pero ¿sabe qué? Dios no trabaja de esa manera. Porque el diablo, hermano, sí está trabajando a su manera. Y por eso viene el adulterio. Por eso viene la fornicación. Porque nosotros no hemos sido cabales en cuanto a comprometer a cuidarnos a nosotros mismos y permitir que Dios, hermanos, nos dirija. Por eso perdemos a muchos matrimonios. Por eso muchos hogares entran en conflictos. ¿Por qué? Porque se ha olvidado el principio que Dios ha establecido. Y nosotros dijimos desde un comienzo de esta conferencia que quien vive bajo los principios del Señor le va bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le va bien? Quien vive bajo el temor del Señor le va bien. Aunque parezca que el mundo viene encima de usted, pero siempre para el cristiano verdadero, la vida en el Señor le es favorable. Le es favorable. Por eso esta reflexión tiene que ver con los cuidados en los asuntos íntimos, hermanos. Y aquí vienen algunos aspectos también a tocar. Tenga su propia habitación. Que ustedes no digan amén, hermanos. No tengan a los 3 chamacos ahí, 5 chamacos, no sé cuántos Dios les haya dado, que estén durmiendo ahí con usted. Ay, no, es que voy a dormir con el niño. Ay, no, es que voy a dormir con la niña. No. Ya tienen 15 años y está durmiendo con el papá todavía la mamá. O sea, no, hermanos. A veces el diablo, hermanos, nos hace entrar en una rutina y no nos damos cuenta que en esa rutina, estamos lastimando nuestro matrimonio. Salgan a romantiquear, como decimos allá en México. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Les estoy dando por su lado, hermanas, Dejen a los niños un ratito con su abuelita, su abuelito, 1 hora. Salgan. Porque el diablo anda como león rugiente tratando de destruir su matrimonio. No lo vamos a permitir. Tenemos que nutrir lo que Dios nos ha dado. Y lo que nos ha dado en nuestras manos es una vida. La vida de su esposo, la vida de su esposa. Dios nos ha dado el privilegio de haberle conocido. Usted conocer a su esposa o su esposo, qué gran privilegio. Cuídelo. ¿Saben lo que me dijo a mí un día un pastor y misionero? Bueno, ambos. Hermano Will Myers, un misionero muy reconocido en México, con, no sé, muchos años. Y un día estábamos
recién casados, y habló con nosotros y nos dijo así, abiertamente, dijo: Miqueas, en tu carro no subas a ninguna mujer de copiloto, a menos que sea tu esposa. No le des ray a ninguna hermana. ¡Auch! Porque el día que eso suceda, entonces habrá un descuido en tu matrimonio. Y luego se dirigió conmigo, el hermano misionero, y dijo el hermano misionero: ¿y usted no permita que tome su lugar? Porque usted es la esposa. Y parece un consejo que no, pero hermanos, hablando ya en la vida pastoral, en la vida como cristianos, ¿cuánto se necesita de cuidar nuestro matrimonio? Amén. Esta reflexión nos lleva entonces a tener cuidado de lo que Dios nos ha dado. Cuide su matrimonio. Amén, hermanos. Amén. Cuide su sexualidad. Sea higiénica, sea higiénico. No nos daría el tiempo para hablar de eso, pero hay que ser higiénicos para eso también. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Esto es palabra de Dios. Amén, hermano. Y hablando a los adolescentes y a los jóvenes, en este punto, yo hablaría también el espíritu de este mundo. Habla mucho acerca de la uniformidad. O sea, el espíritu de ese mundo busca, o nos dice que buscar a uno igual que yo, ahí está la felicidad, ahí está, no hay problema, o ahí está el placer. Pero el placer no está en el encontrar a uno igual que yo, ni en el sexo, ni en el carácter, sino que Dios, en el principio bíblico, Dios bendice las diferencias. Aunque no diga amén. En el principio bíblico, Dios bendice las diferencias. O sea, un hombre, una mujer, Dios los une. Dos seres diferentes, pero Dios los une. Y a eso se le llama unidad. Dos seres diferentes, es posible la unidad. Y el mundo piensa que para que haya unidad, tiene que todos pensar igual, todos ser iguales, porque ahí está la unidad, pero eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en el milagro de que hay unidad en las diferencias. Hay unidad en las diferencias. Ahí está el milagro. Por eso una iglesia representa un milagro de parte de Dios. Porque una iglesia son personas diferentes, pero están unidas con una sola visión, con una visión pastoral, ¿sí? Por la obra del Espíritu Santo. Y aunque piensan diferente y aunque son diferentes, hay unos serios, hay otros muy alegres y hay otra gente así y ya está, pero están unidos con una sola visión porque el Espíritu Santo está ahí. Y entonces en el matrimonio es lo mismo. Aunque el Espíritu de este mundo nos dice busca a uno igual que tú, en la uniformidad o en el igual no está. En la diferencia Dios une y Dios une las diferencias, y en las diferencias para Dios produce vida. En las diferencias Dios produce placer. En las diferencias Dios da espíritu de trascendencia. En las diferencias. Fíjese el poder de Dios tan grande. Y aunque somos muy diferentes, tenemos la capacidad de producir vida. Aunque somos muy diferentes, hay placer en las diferencias cuando hay una unidad. Aunque somos muy diferentes, podemos tener un corazón generacional y trascender a nuestras generaciones. Porque ese es el Espíritu de Dios. A Dios no le asustan las diferencias.
No, ese joven es muy diferente a mí. Pues gloria a Dios. Y a veces las jóvenes no le piensan, no, yo soy muy seria y aquel es muy alegre. Pues gloria a Dios. Porque aunque somos muy diferentes, mi esposa y yo, ella es del sur, yo soy del norte, en su familia resuelven las cosas hablando, directo. Y en mi familia resolvemos las cosas guardando silencio. O sea, si hay un asunto, guardando silencio, nadie dice nada y el asunto se resuelve solo. Y entonces cuando nos unimos, sí, somos muy diferentes, pero en las diferencias Dios produce cosas importantes. Ahora estamos viendo dos niñas, ¿sí?, con una mezcla ahí media rara de sur-norte. De repente hablan norteño y de repente hablan chapaneco, ¿sí? Pero no le debe de asustar las diferencias. Para el cristiano, gloria a Dios por las diferencias. Para el cristiano, lo que nos preocupa es que Dios esté, de que el Espíritu Santo esté, de que la gracia de Dios esté, porque si Dios está, Dios bendice las diferencias. Y vamos a una cuarta reflexión. Y esa está en Cantares 7, versículo 10 a 13. Estas cuatro reflexiones. Cantares 7, del 10 a 13. Esta es la cuarta reflexión, con esta terminamos. Cantares 7, versículo 10 al 13. Dice la palabra de Dios: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en ciernes, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. Y este texto me gusta porque hay un crecimiento. Comienza hablando del yo, pero termina hablando de nosotros. Comienza hablando del yo, pero termina hablando de nosotros. Y entonces hay un crecimiento en este texto. Hay un desarrollo. Y esta cuarta reflexión tiene que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con construir, dejar el yo y construir un nosotros. Porque el texto dice primero yo, y luego dice salgamos, veamos, vayamos, veamos. Y ahora es un nosotros, ya no es yo. Y el espíritu del mundo nos habla del yo. Pero el espíritu de Dios en el matrimonio es construir un nosotros. Y el nosotros se construye. Hay dos principios de consejería matrimonial importantes. Siempre que uno va a dar una consejería matrimonial, tiene que tener en cuenta algunos principios, pero estos dos son claves. El primer principio de consejería matrimonial es que los dos tienen que ser cristianos. Si uno de los dos no es cristiano, entonces no hay consejería. Porque por más que uno dé consejería, no puede, si no está Cristo, pues entonces falta todo. Entonces ese es un principio, ¿sí? Y el otro principio de consejería matrimonial, o más bien es una clave, que tiene que ver con, hay proyectos en ese matrimonio. Si el matrimonio dejó de proyectar juntos, entonces hay un problema, hay una situación. Porque hay matrimonios que comenzaron juntos, pero aunque están en una misma casa, ya no están juntos, ya no proyectan juntos, ya no tienen
una razón de unirse, de unir su oración, de unir su alma, de unir su corazón y decir, mire, vayamos por ahí, vamos a alcanzar y vamos a, y nos unimos tú y yo para poder llegar. Y entonces ahí está en nosotros. Una cosa es que tú llegues, pero otra cosa es que nosotros lleguemos. Una cosa es que tú alcances y que ella te ayude a alcanzar, pero otra cosa es que los dos logramos tener la misma visión, la misma meta y los dos podamos alcanzar. Sí, en el matrimonio existe el apoyo. Yo puedo apoyarla para que ella llegue. Ella me puede apoyar para que yo llegue. Pero no consiste solo ahí el matrimonio. El matrimonio consiste también en las metas que podemos alcanzar juntos. Y ahí está la clave. El construir en nosotros. Y el hecho, hermanos, de morir a nosotros mismos es un desafío. Morir a nosotros mismos es un desafío. Porque es hacer una renuncia de mi ego, de mi orgullo, de una egolatría que tal vez no nos hemos dado cuenta que la hemos tenido y que lamentablemente está lacerando nuestra vida y también nuestra vida conyugal. Entonces ya no se trata de que yo sé más o yo puedo más o mi experiencia es más que la tuya. No, hermanos. Cuando se llega al estado matrimonial es nosotros hablando en una renuncia de lo que yo puedo hacer o pude haber logrado y cambiarlo por el nosotros lo hicimos. El nosotros implica mutuo acuerdo. El nosotros implica el mutuo acuerdo, que hubo un consenso previamente y se logró llegar a un objetivo. Por eso el matrimonio es una renuncia al yo. En las discusiones matrimoniales, porque siempre hay discusiones, aunque ustedes no digan amén, hermanos, siempre alguien quiere ganar. Alguien quiere salir victorioso, triunfante de lo que se dijo, es que yo gané, es que yo tengo la razón. Y sinceramente, cuando hay esa situación en el matrimonio, ninguno ganó. Al contrario, hubo un retroceso y hubo una negación de nosotros. Pero cuando hay humildad dentro de nosotros, habiendo renunciado a nuestro yo, se logra entender la dimensión de comunidad, la dimensión de caminar como equipo matrimonial hacia lo que Dios desea hacer en nosotros. Hablando matrimonialmente. No solamente en uno o en otro, sino en ambos. Tendríamos que voltear a ver al huerto del Edén, donde Dios le habla a un hombre y a una mujer, dándoles a entender que ya no son separados o solos, sino que ahora son uno. Y por eso los muestra como ustedes, nosotros. Y les da instrucciones e indicaciones a ambos para que ambos caminen bajo los planes y los propósitos de Dios. Pero el ser humano quiere osar de ser más sabio que Dios. El ser humano quiere osar de ser más inteligente que Dios. Y a veces, vuelvo a lo mismo de la cultura, hermanos, porque a veces la cultura la traemos muy marcada en nosotros, tanto machismo como feminismo, lo que sea, pero a veces todas esas cuestiones culturales no nos permite ver la dimensión tan profunda en las Escrituras acerca de lo que Dios requiere de nosotros. Y hablar de nosotros implica renuncia a un ego que lastima y que lacera tu matrimonio. Por eso, cuando se habla de la unión matrimonial, no solamente se habla de la unión sexual, sino también de la unión espiritual, para poder caminar juntos. Bien decía mi esposo, no se puede decirle a
a un matrimonio, uno creyente y uno no creyente, que caminen juntos en la fe, porque eso es imposible. No se puede y no se logra. A veces, dije hace un momento, queremos ser más sabios e inteligentes que Dios. Y a veces cuando hay jóvenes que quieren buscar, ¿verdad?, con quién casarse, buscan a alguien que tal vez no comparte su fe o no tiene fe, y luego osan de ser más inteligentes que Dios diciendo: yo lo voy a convertir, yo lo voy a traer a Cristo, yo voy a hacer que se convierta. ¿Quiénes somos nosotros para hacer esa obra? No somos el Espíritu Santo. Pero cuando entramos a una humildad de corazón, de renuncia, ya podemos decir: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, para que entonces podamos entender lo que tienes para nosotros hoy. ¡Qué lindo! Por eso ya no es el yo hago, yo esto, yo no, nosotros. Si algo hemos intentado, y lo digo aquí, mi esposo presente, lo hemos intentado, es que cuando se hable de nosotros, se hable: ahí está el matrimonio Cantú Pérez, ahí está el matrimonio fulano de tal. Claro, él tiene virtudes como defectos, yo tengo virtudes como defectos, pero en esas virtudes que Dios nos ha dado, las hemos dispuesto para que el Señor, hermano, sea glorificado en nuestras vidas, y ya no sea el yo, sino en nosotros. ¿Y qué creen, hermanos? Nuestros hijos son bendecidos también. Por eso, no caminen solo, caminen juntos a los planes y propósitos que Dios tiene para ustedes. Ya no yo, sino nosotros. Cambie su lenguaje. Ya no yo, el yo de la casa, ¿verdad? Que yo hice, que yo esto, que yo, y yo, ya párele a su yo. Amén. Amén o no amén, hermanos. ¿Qué hicieron los dos? Eso es lo que hay que hacer en estos días. Así que esta noche queremos dedicar un tiempo para poder ministrar a las familias de esta iglesia. Los que están en este lugar, si usted viene solo, también usted representa a una familia y queremos orar por usted. Esperemos que estos principios estén en su corazón, hayan estado y hayan llegado primero a su mente y luego a su corazón, y que el Espíritu Santo ahí esté trabajando tanto en los matrimonios como en los adolescentes y en los jóvenes. Lo que queremos es que sean bendecidos por Dios, y que seguir siempre las instrucciones no es algo que pese, sino que es algo que nos